No tenía intención de quedarme hasta tan tarde en la oficina. Como mujer que vive a 45 minutos de distancia, nunca me ha gustado quedarme fuera hasta altas horas de la noche, sobre todo sabiendo que tendría que conducir sola en la oscuridad. Pero el trabajo tiende a acumularse sin previo aviso. Mi regreso a casa debía ser como cualquier otro, sin complicaciones. No le di demasiada importancia cuando subí al auto, lista para relajarme. Sin embargo, cuando ya estaba en una carretera, solitaria, sin rastro de otros vehículos y mucho más tarde de lo previsto, me di cuenta de un problema. La aguja del medidor de gasolina estaba peligrosamente cerca de la E. En ese instante, entendí mi error. ¿Cómo no revisé el combustible antes de salir? Frente a mí, la carretera se extendía sin fin, flanqueada por bosques densos a ambos lados. Sabía que la gasolinera más cercana estaba a varias millas y que cada minuto que pasaba aumentaba el riesgo de quedarme sin gasolina. La oscuridad era absoluta. Mis faros eran lo único iluminando el camino, mientras la radio emitía solo estática. Intenté sintonizar alguna emisora, buscando algo que rompiera el silencio opresivo. Pero por más que lo intenté, la radio se mantuvo muda. Solo quedaba el murmullo del motor y mis pensamientos. Y entonces, como si estuviera predestinado, el auto dio una fuerte sacudida. Apreté el volante con fuerza, rogando que el motor siguiera en marcha, pero no hubo suerte. Tosió una vez, luego otra, hasta apagarse por completo. La inercia me permitió avanzar unos metros más antes de que el auto se detuviera al borde del camino. Ahora el silencio era aún más denso sin el ruido del motor. «Perfecto», murmuré con frustración, recostándome en el asiento. No era así como había imaginado mi noche, sola en medio de la nada, sin señal en el teléfono, sin gasolina y sin nadie a la vista para ayudarme. Saqué el móvil, pero la pantalla solo mostraba la ausencia total de señal. No me sorprendió. Permanecí sentada, debatiendo qué hacer. Podía caminar, pero el camino era oscuro y la gasolinera más cercana estaba a millas de distancia. Además, ¿qué pasaría si alguien pasaba mientras yo no estaba? No quería dejar el auto desprotegido. Decidí esperar, aferrándome a la posibilidad de que otro vehículo pasara. Después de todo, esta seguía siendo una carretera principal, ¿no? Los minutos pasaron lentamente, con el único sonido de los grillos en la distancia. Miré por el retrovisor. Nada. Entrecerré los ojos hacia el camino frente a mí. Tampoco había señales de vida. Cuando estaba a punto de resignarme a una larga y tediosa noche, un destello me llamó la atención. Faros. Mi corazón dio un vuelco mientras veía cómo un auto se acercaba, sus luces iluminando el camino. Era un sedán viejo, con la pintura desgastada y descascarada. Me incliné hacia adelante, observando cómo reducía la velocidad hasta detenerse justo detrás de mi auto. Sentí un inmenso alivio cuando vi que alguien por fin se había detenido para ayudarme. La puerta del conductor se abrió y un hombre salió del vehículo. Era alto y caminaba lentamente hacia mí. Algo en su presencia me hizo sentir un leve escalofrío, pero intenté ignorarlo. Necesitaba ayuda. Bajé la ventana solo lo suficiente para escucharle, sin darle acceso total al interior del auto. «Hola, gracias por detenerte. Me quedé sin gasolina y mi teléfono no tiene señal». El hombre se detuvo junto a la ventanilla y me sonrió. Parecía amable. «No hay problema», dijo con voz grave. «Puedo llevarte a la gasolinera más cercana». Dudé. Había algo en su tono que no me gustó, como si estuviera demasiado ansioso porque aceptara su oferta. «Está bien», respondí, intentando sonar despreocupada. «Creo que esperaré aquí y trataré de detener a alguien más. No quiero dejar mi auto solo». Su sonrisa desapareció de inmediato y su expresión se tornó seria.
No pasará nadie más a esta hora, dijo con un tono seco. Vamos, te llevo. No está lejos. Otra vez esa insistencia. Me obligué a mantener la calma. De verdad, gracias, pero prefiero esperar. Su rostro se endureció aún más. No es seguro que te quedes aquí sola, afirmó con un tono más autoritario. Será mejor que vengas conmigo. Algo en mi interior me gritaba que no confiara en él. Miré alrededor, esperando ver otro vehículo, cualquier señal de otra persona, pero no había nada. Solo él y yo en medio de la carretera, oscura. Estaré bien, dije con más firmeza, pero gracias por detenerte. El hombre no se movió. Permaneció ahí, mirándome fijamente con una expresión fría y calculadora. Mi corazón latía con fuerza. De repente, extendió la mano hacia la manija de la puerta. Instintivamente, presioné el botón de bloqueo justo cuando intentaba abrirla. El sonido de los seguros activándose pareció provocarlo y golpeó la ventana con tanta fuerza que el cristal vibró. «¡Abre la puerta!», exigió con voz baja y amenazante. «Solo intento ayudarte». Me alejé del vidrio con las manos temblosas mientras intentaba usar mi teléfono. Sin señal. «Aléjate», grité. Pero él no se inmutó. Comenzó a rodear el auto, golpeando los vidrios con los dedos mientras caminaba. Su aliento empañaba el cristal y murmuraba algo inaudible. Me encogí en el asiento, rogando que alguien más pasara, que otro auto apareciera, que él se marchara. Pero no lo hizo. Seguía dando vueltas, deslizaba los dedos sobre las ventanas como si disfrutara de mi miedo. Sabía que estaba atrapada, y eso parecía divertirle. Entonces, como si el destino hubiera escuchado mis súplicas, vi unas luces en la distancia. Al principio eran apenas un resplandor, pero se acercaban rápidamente. Me giré en el asiento, con la esperanza de que fuera otro conductor. El hombre también las vio. Se detuvo en seco. Por un instante, pensé que intentaría hacer señas para detener el otro auto, pero no lo hizo. Su expresión cambió de furia a precaución. El vehículo se acercaba, iluminando la carretera con sus faros. El hombre dio un paso atrás, luego otro, y sin más, giró sobre sus talones, corrió hasta su auto y subió de golpe. En cuestión de segundos, arrancó y desapareció por el camino. El otro vehículo se detuvo junto a mí. El conductor bajó la ventana y me preguntó si necesitaba ayuda. Era una familia. Asentí, aún temblando por lo sucedido. Me compartieron datos móviles para que pudiera llamar a una grúa. Mientras esperaba, no dejaba de mirar la carretera, temiendo que aquel hombre regresara. Pero nunca lo hizo. Han pasado años desde aquella noche, pero aún recuerdo su mirada, la forma en que rodeó mi auto como si fuera un depredador acechando a su presa. Desde entonces, siempre reviso mi tanque de gasolina antes de salir y mantengo las puertas cerradas, incluso de día. El agotamiento nos dominaba. Llevábamos horas en la carretera, regresando a casa después de un largo viaje, y lo único que queríamos era llegar. Pero el camino parecía interminable. El sol ya se había ocultado, dejando apenas un resplandor anaranjado en el horizonte. La carretera se hundía en la oscuridad, y la única señal de vida eran los ocasionales faros de autos que pasaban en dirección contraria. Había algo inquietante en la inquietud de la noche, en la sensación de aislamiento que se intensificaba con cada milla recorrida. Había planeado hacer una parada para repostar antes de que se hiciera demasiado tarde, pero de alguna manera perdimos la noción del tiempo. Ahora, el GPS nos indicaba que la próxima gasolinera estaba a 30 millas de distancia, mientras que el indicador de combustible estaba peligrosamente bajo. Estábamos en medio de la nada, en ese tipo de autopista que parece extenderse sin fin, rodeada solo de campos vacíos
y árboles interminables. Diana, mi novia, miraba por la ventana con el ceño fruncido. «Llegaremos, ¿verdad?», preguntó con una nota de preocupación en su voz. Intenté sonar seguro. «Sí, deberíamos estar bien». Pero la verdad era que no estaba tan convencido. El medidor de gasolina ya había entrado en la zona roja. 10 minutos después, el auto empezó a fallar. Se sacudió un par de veces antes de perder velocidad. Nos habíamos quedado sin gasolina. Orillé el auto al costado de la carretera y miré el tablero como si eso pudiera hacer que el motor volviera a encenderse. La noche ya se había adueñado de todo. La clase de oscuridad en la que ni siquiera puedes ver tu propia mano frente a la cara. «Nos quedamos sin gasolina», dije tratando de mantener la calma. Diana suspiró y sacó su teléfono. «Voy a llamar a alguien». Saqué el mío también, pero la pantalla solo mostraba «sin servicio». «Lo mismo aquí», murmuró ella. Nos quedamos en silencio, considerando nuestras opciones. Podíamos esperar a que alguien pasara y nos ayudara, o intentar caminar hasta la gasolinera más cercana, pero según el GPS aún estaba a 25 millas. Caminar por una autopista desierta en plena noche no parecía la mejor idea. Entonces, noté algo más adelante al costado del camino, un área de descanso. Era una de esas estaciones viejas y deterioradas que pasan desapercibidas de día y que todos evitan de noche. Parecía abandonada, pero era nuestra mejor opción. «Vamos a empujar el auto», sugerí. «Podemos acercarnos y esperar ahí hasta la mañana». Diana no parecía convencida, pero no teníamos otra opción. Nos bajamos y comenzamos a empujar el auto. La noche era helada y el auto pesaba más de lo que esperaba, pero logramos llevarlo hasta la zona de descanso. De cerca, el lugar se veía aún peor. Las ventanas estaban rotas, la pintura descascarada y las pocas luces que aún funcionaban parpadeaban como si estuvieran a punto de apagarse. «Este lugar me da escalofríos», murmuró Diana, abrazándose la chaqueta. «Solo será por esta noche». Intenté tranquilizarla, aunque ni yo mismo me lo creía. Nos encerramos en el auto, preparándonos para pasar la noche. No era cómodo, pero al menos nos protegía del frío. Aún así, el aislamiento era inquietante. Las horas pasaron, pero ninguno de los dos pudo dormir. Las ventanas se empañaron con nuestra respiración, bloqueando nuestra vista del exterior. Limpié un pequeño círculo en el cristal para mirar afuera, pero no sirvió de mucho. Solo se veía la silueta oscura de la zona de descanso en la distancia. Entonces, escuchamos un ruido. Al principio fue leve, casi imperceptible, pero era inconfundible. Pasos, demasiado cerca. Miré a Diana. Sus ojos estaban muy abiertos. «¿Lo escuchaste?», asintió aterrorizada. «Alguien está ahí afuera». Nos quedamos completamente inmóviles, aguzando el oído. Los pasos rodeaban el auto. Mi corazón latía con fuerza. Intenté ver a través de la ventana, pero el cristal seguía empañado. No poder ver lo que ocurría afuera hacía que todo fuera aún más aterrador. Los pasos se detuvieron cerca de la parte trasera del auto. Y entonces, la manija de la puerta trasera se movió. Alguien estaba intentando entrar. Diana ahogó un jadeo y me agarró del brazo con fuerza. «¿Qué hacemos?», «Asegura las puertas», susurré, aunque ya sabía que estaban bloqueadas. Mis manos temblorosas revisaron los seguros para confirmarlo. La manija se sacudió de nuevo, esta vez con más fuerza. Quien estuviera afuera estaba probando cada puerta, buscando una forma de entrar. Tomé mi teléfono desesperado, tratando de encontrar señal. Nada. Estábamos completamente aislados. Entonces, el auto comenzó a moverse. Quienquiera que estuviera afuera no solo intentaba entrar, sino que quería asustarnos. «Son más de uno»,
susurró Diana con voz temblorosa. Puedo oírlos. Contuve la respiración y presté más atención. Tenía razón. Se escuchaban más pasos. Al menos 2, quizás 3. Rodeaban el auto, susurrando entre ellos en voz baja, aunque no podía distinguir lo que decían. Tenemos que salir de aquí, murmuré, pero ambos sabíamos que no había salida. La estación de descanso estaba abandonada, la carretera completamente vacía. No había nadie que pudiera ayudarnos. Y entonces el auto se sacudió de nuevo, esta vez con más violencia. Todo el vehículo se inclinó de lado, como si alguien hubiera saltado sobre él. Están intentando volcar el auto. Me di cuenta, con horror. Diana se aferró a mi brazo con fuerza, sus uñas clavándose en mi piel. ¿Qué quieren? No tenía respuesta. Lo único que podíamos hacer era quedarnos ahí, atrapados, mientras el auto se balanceaba en la oscuridad. Las ventanas seguían empañadas, haciéndonos imposible ver cuántas personas había afuera o qué estaban planeando. Y entonces, con un fuerte siseo, el auto se inclinó nuevamente, esta vez acompañado por un sonido inconfundible. El aire escapando de los neumáticos. Están desinflando las llantas, dije con la voz temblorosa. Estamos atrapados. Los ojos de Diana se llenaron de terror y sentí mi propio miedo creciendo con cada segundo. Éramos un blanco fácil, completamente a merced de quienes nos rodeaban. Llama al 911, dije con urgencia. Inténtalo otra vez. Diana intentó marcar con manos temblorosas. Finalmente, logró completar la llamada de emergencia. Podía escuchar su voz susurrante, hablándole apresuradamente al operador, dándole nuestra ubicación y explicando lo que estaba sucediendo. Mientras tanto, yo mantenía los ojos fijos en las ventanas, esperando el siguiente ataque. El auto seguía balanceándose y ahora las llantas estaban completamente planas. Después de lo que pareció una eternidad, Diana colgó el teléfono. «Van a enviar a alguien», susurró, «pero tardarán en llegar». Los pasos volvieron a rodear el auto y luego se detuvieron. El silencio que siguió fue incluso peor que los ruidos. Parecía que estaban esperando algo, tal vez que nos moviéramos o que llegara la policía. Los minutos se alargaban, cada uno más lento que el anterior. Y entonces, finalmente, el sonido de sirenas rompió la quietud. Luces rojas y azules parpadearon en la distancia, y pude ver las sombras de nuestros acosadores desapareciendo en la oscuridad. El auto patrulla se detuvo y un oficial salió, iluminando el área con su linterna. ¿Están bien?, preguntó con voz calma pero preocupada. Le explicamos lo sucedido mientras él inspeccionaba el auto, pasando la luz por las ventanas y las llantas. «Miren esto», dijo, señalando para que saliéramos. Con cierta reticencia, bajamos del auto y entonces lo vimos. Docenas de huellas de manos cubrían las ventanas empañadas. Habían estado allí todo el tiempo, observándonos en silencio. «Hicieron bien en quedarse dentro del auto», dijo el oficial sacudiendo la cabeza. «He visto cosas así antes en estas carreteras secundarias. Tuvieron suerte». La palabra sonó vacía mientras miraba las huellas en el cristal. No perdimos más tiempo. La grúa llegó poco después y nos sacó de allí lo más rápido posible. Pero la imagen de esas figuras invisibles sacudiendo el auto, desinflando las llantas y susurrando en la oscuridad, nunca se borrará de mi mente. Desde esa noche, jamás vuelvo a conducir sin asegurarme de que mi tanque esté lleno, porque lo último que quiero es volver a quedarme parado en medio de la nada, completamente, solo en la oscuridad. He hecho muchos viajes por carretera y he tenido todo tipo de problemas: pinchazos, fallas mecánicas, perderme en caminos desconocidos. Pero quedarme sin gasolina en una autopista desierta,
De noche, eso fue otra cosa. Siempre juré que nunca sería de esas personas que ignoran la luz de advertencia del combustible, pero ahí estaba, atrapado sin una gasolinera cerca y sin señal en mi teléfono. Volvía de visitar a un amigo en un pequeño pueblo a unas horas de distancia. Era un trayecto sencillo. Salí en la tarde, confiando en que llegaría antes de que oscureciera. Pero subestimé el tiempo, y antes de darme cuenta, el sol ya se había ocultado tras las colinas, dejando la carretera sumida en la oscuridad. No había nada a mi alrededor, salvo los ocasionales destellos de faros de autos que pasaban en la distancia. Cuando se encendió la luz de la gasolina, supe que estaba en problemas. No había visto una gasolinera en millas, y la última que recordaba quedaba al menos a 30 minutos atrás. Intenté mantener la calma, esperando llegar a la próxima ciudad, o al menos encontrar un área de descanso. Pero el auto tenía otros planes. El motor comenzó a fallar. El auto perdió velocidad y me orillé al costado del camino. Genial, murmuré mirando la carretera desierta. Simplemente genial. Saqué mi teléfono, rezando por tener aunque fuera una sola barra de señal, pero no había suerte. Sin servicio, ni wifi, nada. Estaba realmente en medio de la nada. Podía caminar, pero no tenía idea de qué tan lejos estaba la próxima gasolinera. Además, no tenía un contenedor para llevar gasolina de vuelta. Quedarme en el auto tampoco era una gran opción. ¿Y si nadie pasaba? ¿Y si alguien pasaba? Justo cuando empezaba a sentir el peso de la situación, vi unas luces en el retrovisor. Contuve la respiración, preguntándome si el conductor seguiría de largo o se detendría. Para mi sorpresa, el auto redujo la velocidad. Era una vieja camioneta polvorienta. Se detuvo a mi lado y el conductor bajó la ventanilla. Era un hombre de mediana edad, con una barba descuidada y una gorra de béisbol. «Te quedaste sin gasolina, ¿eh?», dijo con una risa, como si esto fuera algo cotidiano. «Sí», admití, con una sonrisa forzada. No presté atención al medidor. Nos pasa a todos. Suerte la tuya. Justo iba a la gasolinera que está a unas millas de aquí. Si quieres te llevo. No tiene sentido que camines. Dudé. Algo en la situación no me convencía. Tal vez era la forma en que sonreía, como si supiera algo que yo no. O tal vez era la soledad del camino lo que me hacía sentir vulnerable. Pero, ¿qué otra opción tenía? No había nadie más alrededor. Miré mi teléfono otra vez, sin señal. Volví a mirar al hombre sopesando mis opciones. «Está bien», dije finalmente. «Te lo agradecería». Su sonrisa se ensanchó, sus dientes reflejando la luz del tablero. «Súbete». Tomé mi billetera y mi teléfono, aseguré el auto y me subí a la camioneta. El interior olía a cigarrillos. Los asientos estaban desgastados y manchados. Arrancó el motor y volvió a la carretera. «¿A dónde vas?», preguntó, echándome una mirada. «A casa», respondí manteniendo mis respuestas cortas. «Estaba visitando a un amigo». «Bien, bien, no hay mucho por aquí. Elegiste un buen lugar para quedarte sin gasolina». «Sí, lo noté», dije intentando sonar relajado. El viaje continuó en silencio. La camioneta traqueteaba por la carretera vacía. Pero cuanto más avanzábamos, más inquieto me sentía. «Dijiste que la gasolinera está cerca, ¿verdad?», pregunté. No había señales de ella, solo árboles y más oscuridad. «Sí», respondió, «solo un par de millas más». Pero en lugar de seguir por la autopista, giró bruscamente en un camino de tierra que se adentraba en el bosque. Mi estómago se revolvió. «¿A dónde vamos?». «Este camino es más rápido», dijo con un gesto despreocupado. «Confía en mí, llegaremos en un instante». Pero la carretera se volvía más estrecha y oscura. El pánico empezó a crecer en mi pecho. «De verdad agradezco la ayuda», dije, con firmeza. «Pero creo que prefiero volver a la autopista». No respondió.
Solo presionó el pie en el acelerador. Entonces, sin previo aviso, bloqueó las puertas. Y ahí lo supe. No era un buen samaritano. Era alguien con muy malas intenciones. Mi mano se deslizó lentamente hacia la manija de la puerta, probándola sin que él se diera cuenta. Estaba cerrada. Mi corazón latía con fuerza. El aire dentro de la camioneta se volvió denso, sofocante. Intenté mantener la calma, controlar mi respiración, pero cada fibra de mi cuerpo me gritaba que estaba en peligro. El camino de tierra se volvía cada vez más estrecho. Los árboles se cerraban a nuestro alrededor, bloqueando casi por completo la luna y las estrellas. La única luz provenía de los faros de la camioneta, iluminando el sendero irregular que se adentraba en el bosque. «No te preocupes», dijo el hombre sin mirarme. «Llegaremos enseguida», pero su tono me puso la piel de gallina. Era demasiado. Tranquilo, demasiado seguro. No podía seguir esperando, tenía que hacer algo. Deslicé mi mano hacia mi bolsillo, tanteando mi teléfono, sin señal. Piensa. «¿Cuánto falta?», pregunté, fingiendo que no estaba aterrado. El hombre soltó una risita, sin apartar la vista del camino. «No mucho». La camioneta dio un brusco giro, sacudiéndome en el asiento. Esto no estaba bien. Mi vista se fijó en el tablero, el velocímetro. Cada vez iba más rápido. Si no hacía algo ahora, podría ser demasiado tarde. Me aclaré la garganta forzando una sonrisa. «Oye, en serio, te lo agradezco, pero creo que prefiero volver. Nada. Mejor déjame aquí. Puedo caminar». «Nada». Me giré hacia él y vi su mano moverse lentamente hacia la guantera. No. Mi cuerpo actuó antes que mi mente. De un tirón, agarré el volante y lo giré con todas mis fuerzas. La camioneta se desvió bruscamente. Los neumáticos derraparon contra el suelo de tierra y por un momento el vehículo se inclinó peligrosamente. «¿Qué diablos haces?», rugió el hombre. Aproveché su distracción. Con un movimiento rápido golpeé su brazo con el codo y traté de alcanzar la cerradura. Los neumáticos golpearon una roca y la camioneta se sacudió violentamente. Mi oportunidad, ahora o nunca. Mi mano encontró el botón de desbloqueo y lo presioné con fuerza. El clic de los seguros resonó como un disparo en mi cabeza. Con el corazón en la garganta, lancé mi mano hacia la manija de la puerta y la abrí de golpe. El aire frío de la noche me golpeó el rostro, y entonces salté. El suelo llegó antes de lo que esperaba. El impacto me sacudió hasta los huesos, haciéndome rodar por la tierra, y el polvo. Sentí un ardor en mi brazo y mi rodilla, pero no me detuve. No podía. Detrás de mí la camioneta derrapó, frenando de golpe. Escuché el motor rugir y una puerta abrirse de golpe. «Maldito idiota». Su voz resonó en la oscuridad. Me levanté como pude y corrí. Los árboles eran un muro de sombras a mi alrededor. No sabía hacia dónde iba, solo que tenía que alejarme. Los latidos de mi corazón eran lo único que oía, hasta que escuché los pasos. Pesados, apurados, persiguiéndome, y luego su voz. «No puedes correr para siempre». No le respondí. Mis piernas quemaban, mi respiración era entrecortada. Pero entonces vi algo a lo lejos. Un destello. Luces, faros, la carretera. Mi última oportunidad. Me obligué a correr más rápido. No podía mirar atrás, no podía caer. Pero entonces algo salió de entre los árboles y supe que no estaba solo. Las luces de la carretera estaban tan cerca que casi podía tocarlas. Solo unos metros más y estaría a salvo. Pero entonces una sombra se movió entre los árboles. No era él, era otro. Un segundo hombre emergió del bosque, bloqueándome el paso. Frené en seco, mi respiración entrecortada. El hombre era más alto, más robusto que el primero. Su rostro estaba parcialmente oculto por la sombra de una gorra, pero pude ver su sonrisa torcida.
Habían sido dos desde el principio. El conductor de la camioneta había sido solo una distracción, un anzuelo. Y yo había caído en la trampa. «Deberías haber seguido en la camioneta», dijo el hombre de la gorra, dando un paso hacia mí. Detrás de mí, escuché los pasos apresurados del primero, acercándose. Mi mente trabajaba a toda velocidad. No había escapatoria, o peleaba, o no saldría de allí. Tomé la única decisión que me quedaba. Me lancé hacia el hombre de la gorra con toda la fuerza que tenía, golpeándolo en el estómago con mi hombro. No lo derribé, pero lo hice tambalearse. Aproveché el momento y corrí. Corrí, sin mirar atrás. Los gritos de los hombres retumbaron en la oscuridad, pero no me detuve. Los faros estaban justo enfrente de mí. Un auto. Corrí hacia el asfalto y me lancé al carril, agitando los brazos con desesperación. El sonido de las llantas frenando me perforó los oídos. Un coche sedán se detuvo bruscamente, y el conductor, un hombre mayor con expresión alarmada, bajó la ventana. «¿Qué demonios pasa? ¡Ayuda!», grité sin aliento. «¡Me están persiguiendo!». El hombre miró más allá de mí, y su rostro cambió al instante. Me giré justo a tiempo para ver a los dos hombres detenerse al borde de la carretera. No se atrevieron a cruzar. Las luces del auto los iluminaban de lleno, exponiéndolos. Nos quedamos así, congelados en el tiempo, mirándonos fijamente. Ellos sabían que ya no podían atraparme. Sin una palabra, se dieron media vuelta y desaparecieron en la oscuridad del bosque. El conductor me abrió la puerta. «Súbete, chico». No, lo pensé 2 veces. Me metí en el auto temblando, con la garganta seca. A medida que el sedán aceleraba y dejábamos atrás la carretera, miré por la ventana una última vez. El bosque seguía ahí, inmóvil, esperando. La policía nunca encontró a los hombres. Nunca encontraron la camioneta. Pero yo sé que siguen allí afuera, esperando a otro pobre desgraciado que se quede sin gasolina en el lugar equivocado.